Muy buenas tardes, habla Ana Heredia de Orchid. Me gustaría saber si nos están escuchando, si pudieran escribir en el chat del programa para saber si nos están oyendo. ¿Nos pueden escuchar? Ah, buenísimo, muy bueno. Aquí Paul me contesta, Caterine también, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Los dejo con Abel del Carpio de Concitec, quien hará la primera parte de esta presentación y yo lo seguiré con la parte específicamente sobre Orchid. Muy buenos días, gracias Ana. Buenos días. Quería saber si podían ver mi pantalla. ¿Se ve la pantalla azul Orchid en la Red Nacional de Información? A ver, Ana, ¿se llega a ver mi pantalla? No sé si estoy en modo de compartir. No todavía, ahora sí, estás como presentador Ok, y vemos la pantalla de adopción, el título de la presentación. ok, perfecto. Ok. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Tenemos hasta el momento 34 participantes. Espero que en el transcurso de la misma se agreguen más personas. Mi nombre es Abel del Carpio, soy coordinador de directorios de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. Trabajo en la Dirección de Evaluación y Gestión de Reconocimiento y les agradezco nuevamente por participar en este webinar, dirigido básicamente a gestores de información en investigación de las universidades peruanas y de los institutos públicos de investigación, que les damos la bienvenida. Sabemos que hay muchísimos que se han agregado en este nuevo webinar. Y les recuerdo que esta información, así como el video y las presentaciones, van a ser puestas en nuestra página Perucris para que más adelante después puedan consultarlos nuevamente o descargarse las presentaciones. Si tienen alguna pregunta en el transcurso del evento, por favor, en su panel derecho tienen una sección que se llama Preguntas. Las van haciendo y al final del mismo con Ana iremos respondiendo las preguntas. Por otro lado está Ana Heredia, ella es Head Manager para América Latina de Orchid y entre los dos vamos a ir haciendo esta presentación. ¿Ok? Por favor, no se olviden de poner sus preguntas en la casilla derecha donde dice preguntas. ¿Ok? O en el chat. Pero de preferencia en la parte que dice preguntas. Ok, comenzamos. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a hacer una pequeña presentación porque estamos haciendo esta campaña de adopción de ORCID. Les vamos a mostrar un poco sobre cómo se está haciendo esta gestión. Les queremos mostrar también, Ana después les va a hablar en detalle sobre qué es ORCID, cómo se crea y configura una cuenta en ORCID, cómo se hacen las vinculaciones con las bases de datos, por ejemplo, con su producción científica en Scopus, Web of Science y otros. También va a hablarles sobre cómo se integran los sistemas institucionales con ORCID, si hay que estar interesados en tener algún tipo de membresía, etcétera, etcétera. Toda esa información la van a ver con detalle con Ana Heredia. Y finalmente van a regresar conmigo y vamos a ver cómo estamos integrando ORCID con los directorios, básicamente con el CTI Vitae y una herramienta que le hemos dado a los coordinadores de afiliación que ha designado cada institución. Y vamos a ir reforzando cómo es esta información. Igual esta información la tienen en unos manuales, le hemos enviado enlaces, o podemos tener ya videoconferencias personalizadas con cada institución para ver este tema a más profundidad. Y al final vamos a responder todas las preguntas que nos hayan enviado en la sección de preguntas que está a la derecha. Ok. Les quiero poner un poco el marco. Lo que dice la ley marco en ciencia y tecnología, la ley 28303, habla de la Red Nacional de Información en CTI, ¿no? Que es una red nacional que permite interoperar entre las organizaciones y agencias públicas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
y les hago hincapié interoperabilidad, ¿no? Esta palabrita la van a escuchar bastante en el transcurso del webinar. Ana va a entrar más a profundidad, pero básicamente lo que dice es que nuestros sistemas y organizaciones públicas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual están todos ustedes, universidades, IPIs, tienen que intercambiar información a través de sistemas informáticos. Esto a través de interoperabilidad. Y lo que dice esta ley es que el CONCITEC tiene que establecer, desarrollar y operar esta red nacional de información en CTI. ¿Y para qué queremos hacer esto? Básicamente para permitir el desarrollo de estadísticas científicas y tecnológicas. Al compartir información del CONCITEC con todas las entidades, SUNEDO, Ministerio de Educación, universidades, IPIs, agencias financiadoras, toda esta información va a ser transparente, pública, fácil de conseguir. Entonces, con esto se va a poder desarrollar estadísticas. Y con esto vamos a poder tener información de primera mano y de fuentes confiables para planificar, promocionar, ejecutar y evaluar actividades en CTI. También queremos a través de esto promover la difusión sistemática del conocimiento académico, técnico industrial y las capacidades humanas en CTI, y asimismo facilitar el acceso a fuentes de información, ya sean nacionales y extranjeras. Para eso, el CONCITEC inició a finales del año pasado una campaña de adopción ORCID como identificador único internacional persistente, para que todos los investigadores a nivel nacional, ya sea de universidades, IPIs, empresas, se integren y podamos gestionar fácilmente esta información en las bases de datos de ciencia en el país y poder visualizar y potenciar la visibilidad, el alcance de toda esta información. Ana les va a contar a más detalle qué significa un identificador único internacional persistente. Pero desde el CONCITEC estamos impulsando esta campaña. A comienzo de año comenzamos haciéndolo con las universidades públicas y nacionales y desde el mes pasado hemos sumado a los IPIs. Hemos enviado oficios a todos los institutos públicos de investigación, ya nos han respondido y ellos ya han designado a sus coordinadores de afiliación y ya estamos empezando a trabajar esta información. ¿Por qué escogimos ORCID? Bueno, en esta publicación que pueden ver abajo en el enlace, que salió publicada en los resultados de una encuesta mundial que se hizo sobre prácticas en gestión de la información a nivel internacional, que fue liderada por Eurocris y por ORCNC, que son dos entidades mundiales que ven temas de gestión de información en investigación. Vemos que en las encuestas que se hicieron a 182 sistemas que ya manejaban sistemas de gestión de la información en investigación, el 73% ya estaban usando el ORCID como un identificador único para identificar a sus investigadores. Entonces estamos haciendo algo que ya es una tendencia internacional, estamos usando las buenas prácticas que están usando otras entidades. La integración con ORCID ya la tenemos desde 2016, no es algo nuevo, en realidad ya lo teníamos en el ex-DINA y ahora en el CT Vitae, pero recién a partir de, como les cuento, de este año ya hemos impulsado un poco más fuerte la campaña de la adopción de ORCID. Como ustedes saben, tenemos el CT Vitae, antes llamado DINA, es la misma plataforma, solo que le hemos cambiado el nombre para que quede mucho más claro que se trata de un espacio de hojas de vida autorreferenciadas. ¿Okay? Aquí todas las personas que tienen relación con la ciencia y tecnología en el Perú, ya sean docentes, docentes investigadores y personas relacionadas a la ciencia, puedan ingresar libremente toda su información de sus hojas de vida relacionadas, sus publicaciones, sus proyectos, su experiencia laboral, etcétera, relacionado a la CTI. Hasta el momento tenemos más de 163.000 personas inscritas en el CTI Vitae. Abel, perdón que Sí, te interrumpa, es que no sí. vemos tu presentación. No me digas que no la Por lo ven. menos yo, por lo menos yo no la veo. A ver, déjame. Estamos en el título. Sé que una Ahora, primera. ahora sí, Ahora, ahora sí le ven. Uy, sí. entonces voy a regresar muy rápidamente. Ok, esto es el tema de la adopción ORCID que ya les comenté. Esta es la publicación que sale en los resultados de la encuesta mundial sobre prácticas de gestión de la información. Abajo después pueden descargar y pueden ver el enlace y ver toda la publicación.
Acá les contaba que la adopción de ORCID ya estaba desde el 2016, en realidad desde 2015, en 2016 la operativizamos. Y aquí les hablaron sobre el CT Vitae, que hasta el momento tenemos 163.000 inscritos. ¿Ok? Esto es un ejemplo de cómo se ve una hoja de vida del CT Vitae. Por ejemplo, esta es la página del CT Vitae pública, la ficha pública del doctor Héctor Andrés Melgar Zacieta. Si ustedes se dan cuenta, arriba a la derecha sale su nombre tal como está en su DNI, tal como está en el Registro Nacional de Identificación. ¿Ok? Es el nombre oficial. Abajo a la derecha vemos acá que sale su ORCID ID. Ven un círculo verde, significa que él ya vinculó su información del CT Vitae con su ORCID. Y más abajo vemos su Scopus ID. Entonces, esto nos permite contrastar la información. Él en su CT Vitae ha puesto información, por ejemplo, sobre sus publicaciones en Scopus, pero al hacer clic en el ORCID ID, nos vamos a su página pública. Ana, sí se está viendo, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Se ve, por ejemplo, que en su ORCID público su nombre es Andrés Melgar. ¿Ok? Y tiene abajo varios nombres alternativos. Toda esta información Ana nos va a explicar después cómo llenarla, pero podemos contrastar con su nombre en su DNI y la información que ha puesto. Por ejemplo, acá sale a la derecha al final, dice 22 publicaciones. Y se ve que la fuente es Crossref o Scopus directamente. No es que él ha autodeclarado, sino que a través de ORCID él ha traído toda su producción científica a través de las fuentes primarias. Si vamos a su página en Scopus, vemos que en Scopus él es Héctor Andrés Melgar Zacieta, vemos su filiación, vemos que también está vinculado a su ORCID ID, entonces podemos triangular esta información viendo que es la misma persona, y Scopus dice que él tiene 19 documentos. Nos interesa mucho, esto es muy importante porque sabemos que no todos los investigadores están actualizando necesariamente todo el tiempo su información. Nosotros cuando tengamos estos identificadores vinculados, ya no le vamos a preguntar al investigador cuál es su producción en Scopus, por ejemplo. Si ya tenemos su ORCID y tenemos su Scopus ID, podemos consultar directamente a Scopus y ver sus nuevas publicaciones. Esto es básicamente lo que estamos haciendo para poder gestionar eficientemente y poder visibilizar la información de la producción científica de los investigadores en el país. Para esto ya tenemos manuales de uso, tenemos videos en el CT Vitae, ustedes pueden entrar a la derecha y se explica cómo crear su ORCID, cómo vincularlo, cómo importar información, etcétera, etcétera. Esto lo pueden ver en el manual de uso del CTI Vitae. Bueno, ahora los dejo con Ana Heredia para que les muestre todo el tema sobre ORCID. Muchas gracias, Abel. Voy a poner mi presentación. ¿Pueden ver mi presentación o no? No, Ana, sigo viendo mi pantalla. Tal vez entonces me tienes que devolver, digamos, la posibilidad de Ok, presentar. me Creo. presento ORCID. ¿Listo? Ok. ¿Ven mi Ahora pantalla? sí, perfecto. Bueno, muy bien, gracias. En primer lugar, les quería pedir disculpas por el comienzo sin diapositivas. Y aquí, la verdad, tengo una presentación un poquito larga que voy a intentar pasar rápidamente por ella y dejar un poco más de espacio para las preguntas al final. Así que eh, voy a empezar aquí mi presentación. La idea aquí es mostrarle a ustedes los beneficios de el uso de ORCID a nivel institucional, hablando específicamente de instituciones de investigación. Cuando nosotros desde ORCID hablamos de instituciones de investigación, estamos hablando tanto de universidades que son bien productivas y activas en términos de publicación y de investigación, y también estamos incluyendo en esa denominación los institutos de investigación, que es el caso específico de ustedes. Entonces, vamos a
avanzar, que no sé por qué no avanza mi presentación. Ahí. Bueno, aquí simplemente para empezar un poco explicando por qué existe ORCID y un poco contarles cuál es nuestra misión, digamos, cuáles son un poco nuestros valores. ORCID nació para solucionar o para aportar una parte de la solución a la cuestión de la ambigüedad de los nombres de los investigadores. Aquí usamos un ejemplo traído de Asia, pero en realidad nosotros tenemos, nosotros aquí los países latinos de Iberoamérica, yo diría, tenemos una cuestión específica que es la cantidad de apellidos y nombres compuestos que tenemos. En el caso en este caso que presento aquí, es en China, y es el caso de gente que, diferentes personas, incluso hombres y mujeres, que comparten el mismo nombre y el mismo apellido. Entonces, dependiendo de los lugares en que nos encontremos, la cuestión de la ambigüedad de los nombres de los investigadores es diferente, pero en realidad acaba resultando en el mismo problema, que es la cuestión de tener datos de calidad sobre los cuales pensar, ¿no? Su actividad de investigación o eventualmente las políticas que se van a implementar en una institución o en un país, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de gente que comparte el mismo nombre y simplemente a título anecdótico, digamos, de los más de 6 millones de autores que están presentes en una base de datos de citas y resúmenes de revistas importantes, digamos, de revistas internacionales, más del 2/3 de esas personas comparten apellido e inicial con otro autor. Entonces, en promedio, un nombre ambiguo en la misma base de datos se refiere por lo menos a 8 personas, a un promedio de 8 personas. Entonces, ustedes que trabajan con información saben bien que eso es un punto bastante importante y que trae muchos problemas a la hora de entenderse como institución. Bueno, entonces ORCID, la verdad, nació desde la propia comunidad académica en el 2012 para intentar solucionar este problema. Entonces había gente que estaba involucrada en los comienzos de ORCID, que viene tanto del medio académico, de las universidades, de los institutos de investigación, como editores que tenían que lidiar con esa cuestión también desde la base, ¿no? Entonces ORCID es una organización sin fines de lucro que fue creado desde la comunidad y para la comunidad científica. Es una organización de acceso abierto que se infiere totalmente en el contexto de la ciencia abierta, dentro de una parte específica de la ciencia abierta que es la infraestructura abierta. O sea, todas las documentaciones de ORCID, todos los programas de desarrollo que nuestros desarrolladores están haciendo, están abiertos en una plataforma que se llama GitHub y también en nuestro site. Esa plataforma es una plataforma conocida por la gente que trabaja con desarrollo. Y ORCID, el objetivo de ORCID es solucionar esta cuestión de la ambigüedad de nombres, asignando a cada investigador un número que es suyo, que es un número que es para este investigador, para toda su carrera, a lo largo de toda su vida, independiente de que su organización de afiliación de aquel momento sea miembro o no de ORCID. O sea, ORCID tiene el objetivo de simplificar la vida del investigador para que tenga en un solo lugar y vinculado a ese número todas sus actividades y sus afiliaciones y en fin, todos sus registros ahí dentro, conectados también con sus identificadores persistentes. De eso vamos a hablar un poquito. Bueno, entonces, como les comentaba, el ORCID ID es un identificador digital único, gratuito, portable desde el investigador, independientemente de su organización e incluso si está afiliado a una organización o no. Y al principio, y seguimos teniendo mucho el apoyo de editoriales y proveedores de sistemas de gestión de información científica o de sumisión de becas, de sumisión de artículos. Bueno, ORCID es opcional.
Eso quiere decir que los individuos se pueden registrar y usar su ORCID de forma gratuita y, como les comenté, independientemente de que estén vinculados a una organización que sea miembro o no de ORCID. El investigador controla totalmente su registro desde su creación, qué informaciones quiere poner en su registro, qué privacidad va a tener cada uno de esos ítems y también sus configuraciones de acceso. Por otra parte, las organizaciones miembros de ORCID se afilian a ORCID para poder usar la API de ORCID y de esa forma ayudan a mantener los registros de sus investigadores poblados con información que ellos pueden empujar, como le decimos nosotros, desde sus sistemas hacia los registros ORCID de sus investigadores, y eso obviamente mediante permiso, o como le decimos nosotros, un apretón de mano electrónico entre los sistemas y el investigador. Ya vamos a ver cómo todo eso funciona. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, para el investigador de obtener un ORCID ID? En primer lugar, tener toda su producción y sus afiliaciones, su formación en un solo registro, un registro que es abierto y que es internacional. De esa forma, poder obtener crédito y dar visibilidad a todas sus actividades, incluyendo sus publicaciones, pero también otras actividades como, por ejemplo, una actividad recurrente de revisión junto a un órgano de gobierno o a una revista científica, por ejemplo. Ayuda a resolver el problema de la ambigüedad de la identidad, porque es un nombre digital de por vida. La idea es que a medida en que ORCID va siendo incorporado y va siendo usado por diferentes sistemas, por diferentes personas y organizaciones alrededor del mundo, el hecho de tener un ORCID le ahorre al investigador la tarea de tener que llenar diversos formularios, diversos sistemas con la misma información. O sea, si ese sistema le pide al investigador que entre con su ORCID ID, como ya hoy funciona mucho para las revistas científicas, ese número, el contenido de su registro ORCID puede ser usado para llenar algunas partes del formulario que está sometiendo en aquel momento, ¿no? Hay informaciones básicas dentro del registro ORCID que pueden ser usadas para llenar esos formularios de forma automática. Como ORCID está muy integrado a diferentes sistemas con los cuales ya interactúa, como les comentaba, sobre todo editoriales y agencias de financiación, eso completa bien, digamos, ese rol que es de ahorrarle tiempo al investigador, que no tenga que llenar diversos sistemas con la misma información. Por otro lado, las organizaciones que tienen esos sistemas también ahorran tiempo en la verificación, el chequeo de esos datos y la procedencia, sobre todo, de esos datos, ¿no? Bueno, la portabilidad, como les comentaba, y el control, una de las ventajas es que el control es absoluto por parte del usuario en todos los sentidos, y eso ya lo vamos a ver. Aquí simplemente un número que ya está un poquito desfasado. En otra diapositiva tengo los datos actuales. Hoy ya son más de 7 millones de investigadores, de personas que tienen su ORCID ID alrededor del mundo. Bueno, una cuestión importante es la cuestión de cómo se resuelve esta cuestión de la ambigüedad de los nombres. La solución es ser digital y estar en línea, como decimos nosotros, usar sistemas abiertos y compartidos siempre que sea posible, y que las universidades, los institutos de investigación intenten automatizar todo lo que sea posible, y usando identificadores persistentes para personas, lugares y cosas, como ya lo vamos a ver, eso hace con que esta información sea inequívoca, sea segura, y sobre todo que se pueda ver la procedencia de esa información, ¿no? Entonces aquí simplemente les voy a dar una idea de cómo esto ya está funcionando, cómo esto ya está apareciendo. Como les comentaba, ¿no? La comunidad ORCID en el mundo tiene hoy más de 7 millones de personas que tienen su ORCID ID.
tenemos más de mil y 50, 1060 miembros institucionales en 44 países alrededor del mundo. Tenemos consorcio en 20 países, aquí faltan 4 países todavía en este recuadro que tenemos aquí. Y de esos 1060 miembros, 740 entre ellos tienen integración con ORCID, o sea, tienen su sistema ya integrado con ORCID. Aquí simplemente para que vean un poco la evolución, tanto en el número de personas con su registro ORCID, que es el gráfico en verde en la parte izquierda, como el número de instituciones que se han afiliado a ORCID, solamente para que vean el crecimiento bastante importante, sobre todo a partir del 2015, pueden ver cómo han crecido estos números, y aquí en la parte derecha tienen una especie de mal comparando un ranking, digamos así, de los países y el nombre de miembros que tenemos en cada país. Entonces aquí tenemos Estados Unidos con 192 miembros, esto ya creció, Reino Unido con 122 universidades, institutos y órganos de gobierno que son parte de ORCID, editoras también. Después tenemos a Noruega, Italia, Nueva Zelanda, Australia, en fin, diferentes países que nos apoyan. En Latinoamérica, les comento simplemente que los países que están en verde son los países en los cuales tenemos consorcio, o sea, un approach coordinado de adopción de ORCID, y en los países que están en azul son aquellos en los cuales tenemos miembro, pero no todavía un consorcio. Entonces, aquí en la parte de derecha, los números que ustedes ven, los números dentro de los paréntesis son el número de miembros, de instituciones miembros que tenemos en cada uno de estos países, y el número al lado del nombre del país es el número estimado de investigadores que tienen su ORCID ID. Digo estimado porque solo es posible identificarlos cuando su registro fue hecho con su mail institucional, que nos da a través del dominio la información de qué país provienen. Las personas que se inscriben en ORCID, o sea, que se registran en ORCID con su mail personal, un Gmail, un Yahoo o lo que sea, nosotros no tenemos cómo saber de dónde vienen y por tanto no lo contabilizamos aquí. En el caso del Perú, esta cifra lo que refleja es el número de investigadores que tienen su CTI Vitae conectado con ORCID. Entonces es un número más específico en el sentido de que estos datos nos provienen del propio CONCITEC. Es curioso porque justamente en la última charla que dimos teníamos 22.000 investigadores con su CTI Vitae conectado con su ORCID, y ahora ya son 2.000 más, ya son 24. Entonces cada vez que hacemos una presentación tenemos números que agregar. En la próxima diapositiva les comento el nombre de las universidades y instituciones miembros que tenemos en el Perú. Hasta el año pasado eran 2, el CONCITEC y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y este año tenemos la suerte de poder contar con 5 universidades más, y esperamos pronto poder contar con un consorcio en el Perú. Eso sería fantástico porque en ese sentido obviamente hay un interés económico, los valores son decrecientes, digamos, cuanto mayor el número de miembros, pero por otro lado permite que se cree una comunidad, como ya lo vimos en más de 20 países donde tenemos consorcio, en el que hay una red que se crea de apoyo y de intercambio entre las universidades que usan ORCID, ¿no? Bueno, un concepto súper importante dentro de lo que es ORCID, además de los identificadores persistentes, que son estos identificadores que permiten encontrar información, objetos digitales, digamos. Entonces el identificador persistente más conocido, digamos, es el DOI, ¿no? Son los DOI de los artículos. Y una cosa importante dentro de todo este concepto de identificadores persistentes es que ellos, al ser abiertos,
interoperan los unos con los otros, ¿no? Y lo que nos permite, digamos, entrar dentro de un concepto que es el entre una vez y reutilice muchas veces. Entonces, dentro del concepto de interoperabilidad está el intercambio de información entre sistemas, y que eso se puede hacer a través justamente de la API de ORCID, es lo que permite, funciona como un hub, que permite hacer esa interlocución. Y por otra parte, otro concepto importante es el reuso de la información. Es que todos los miembros de este ecosistema puedan beneficiarse de las informaciones que intercambian cada uno de entre ellos con el registro del investigador, y que después, a través justamente del acceso al registro del investigador, pueden ver lo que una y otra institución, ¿no? Uno y otro actor de este ecosistema han agregado a este registro, ¿no? Entonces aquí lo que vemos básicamente es el investigador en el centro porque, digamos, el investigador es soberano sobre su registro y con quién lo comparte y qué informaciones pone en su registro. Y tenemos aquí los tres tipos de organización con las cuales típicamente interactúa un investigador a lo largo de su vida, de su día de trabajo. Y esto es su institución de afiliación, ¿no? Su universidad, su instituto de investigación, su agencia de fomento, quién va a financiar su investigación y quién va a publicar el resultado de su trabajo, ya sea una editorial o una revista. Bueno, y ustedes pueden ver aquí que entre el investigador y cada uno de estos actores hay una flechita. Una es collect, recolectar, o sea, cuando la institución va a leer información desde dentro del registro de sus investigadores y los va a almacenar en sus sistemas. Y por otra parte, la flechita de connect, que es cuando, por ejemplo, el Instituto de Investigación va a validar en el registro de su investigador su afiliación, y de esa forma poder incluso controlar cómo aparece el nombre de su institución dentro de los registros de sus investigadores y consecuentemente dentro de los sistemas con los cuales este investigador va a interaccionar a lo largo de su vida. Y de esa forma también puede ayudar a solucionar el problema de la ambigüedad del nombre de las instituciones, que también es otro problema, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces aquí ustedes tienen en la parte derecha lo que sería el registro ORCID del investigador con su número ORCID, con informaciones básicas, con información de sus actividades, etcétera. Tenemos al investigador aquí y tenemos aquí a las tres instituciones con las que interacciona a lo largo de su día. Y vamos a ver cómo funciona ese intercambio de información. Entonces, el investigador va a crear y va a administrar su registro ORCID. Las organizaciones miembro le van a pedir permiso a este investigador para poder interaccionar con su registro, o sea, ya sea leer información o ya sea empujar información hacia ese registro. Y de esa forma, estas instituciones van a poder agregar y actualizar actividades dentro del registro ORCID del investigador. De esa forma, la universidad o el instituto de investigación va a validar dentro del registro de su investigador que este investigador trabaja en la universidad tal o el instituto tal, ¿no? Y entonces esta información, la fuente de esta información deja de ser el investigador cuando lo pone manualmente por su parte y pasa a ser la universidad X, Y. De la misma forma, la agencia de financiación puede también agregar información sobre proyectos financiados para este investigador, ¿no? Agregando obviamente la fuente. Entonces, como ustedes ven, se crea un ambiente, se genera un ambiente de informaciones validadas por cada una de las instancias, cada uno de los organismos que junto con el autor, junto con el investigador, producen esa información, ¿sí? Entonces, para terminar, una editorial va a poder agregar dentro de un registro de un investigador que este investigador publicó el artículo tal, volumen tal, etcétera, y la fuente de esta información. Entonces, de esa forma ustedes ven en el registro de un investigador
Aquí podemos ver en la parte de arriba cómo aparece la información de su pertenencia, digamos, a esta organización. En este caso, la Universidad de Varsovia, en Polonia, es la fuente de esta información, ¿no? Que este investigador es un profesor asociado de la Universidad de Varsovia, en Polonia, desde el este, 7 de enero del 2012 hasta el 2 de enero del 2017, por ejemplo. Contrariamente a la parte de abajo, donde esta información fue agregada por el propio investigador, ¿no? Entonces, esto tiene un carácter totalmente distinto y un peso totalmente distinto cuando alguien va a consultar este registro, que esta información la haya puesto la Universidad de Varsovia o el propio investigador, ¿no? Bueno, aquí simplemente para mencionar, y voy a pasar un poco más rápido, algunas de las agencias de financiamiento que ya participan empujando información de sus investigadores hacia sus registros. También les comento rápidamente las editoriales con las que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, y hoy ya tenemos más de 9.000 revistas que recolectan el ORCID ID de los investigadores que están sometiendo el artículo. Tenemos más de 50 firmas a la Open Letter, que les invito a hacer clic aquí cuando tengan la presentación y poder leer esa carta abierta en la cual más de 50 editores se han comprometido a trabajar dentro de las buenas prácticas que ORCID propone para las publicaciones científicas. Y aquí simplemente comento algunos grupos de trabajo que tenemos junto con la comunidad de editores. Aquí es una información que está un poquito desactualizada, pero es simplemente para mostrarles que Cielo Brasil agregó en sus directivas la adopción de ORCID, por lo menos para el autor de su misión, y en mayo del año pasado ya teníamos una buena parte de los 290, de las 290 revistas de Cielo ya con esa integración implementada. Bueno, para los investigadores, bueno, yo creo que los beneficios ya los expliqué. Como les comenté, los investigadores agregan su ID usando ese apretón de manos, ¿no? En la medida en que interactúan con sistemas de investigación, cuando someten un artículo, cuando piden una beca, y ese ID es insertado entonces en los metadatos de esa beca o de ese artículo, creando una conexión con proveniencia, como estábamos comentando, entre el trabajo y el investigador. Ese apretón de manos electrónico empieza con el registro. Cuando yo me estoy registrando, las organizaciones me pueden pedir permiso para recolectar mi ID, para leer mi registro, para agregar información a mi registro y para actualizar información que hayan agregado previamente. Entonces, cuando yo entro y autorizo, la API de ORCID empuja mi ID de ORCID, para dentro de los sistemas de la organización, y la organización también puede chequear mi registro ORCID para más información o monitorearlo para cualquier actualización. Entonces, cuando yo me registro a ORCID, o cuando entro con mi ORCID a algún sistema, lo que aparece es una pantalla de permiso, ¿sí? En el cual yo me tengo que identificar y autorizar esta conexión. A partir de ese momento, esta organización pasa a ser organización de confianza y puede leer información que yo haya dejado o pública o semi privada para compartir solamente con aquellas organizaciones que me piden permiso, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante hacer? ¿Cómo usar su registro ORCID, ¿no?, de la mejor manera, y cómo sacar provecho, digamos, de eso, ¿no? Primer paso, registrarse. Y segundo, es usar ese registro, ese número ORCID, cuando uno publica artículos, cuando uno publica el conjunto de datos, cuando uno se registra para eventos, cuando uno hace revisión por pares, cuando aplica para becas, cuando usa recursos de la universidad, por ejemplo. También es posible que los sistemas pidan el ORCID ID, cuando estoy pidiendo, por ejemplo, permiso para usar un microscopio o
algún otro equipamiento de la universidad. Y también recomendamos que los incluyan en la firma del correo, en sus páginas web, en sus currículums, y etcétera. Entonces, para registrarse hay dos maneras. Una es ir a la página de ORCID y registrarse, y la otra es cuando encuentren este botón dentro de cualquier sistema, un botón que invita a crear su ORCID ID si todavía no lo tiene, o conectarlo con ese sistema si ya tiene su ORCID ID previamente, ¿sí? Básicamente lo que se le pide es un nombre, un apellido y un correo electrónico. Entonces, cuando uno pone esos datos, puede ser que el sistema encuentre ya una combinación de esos tres datos y le propone entonces al usuario, si no es alguno de las personas que se encontró, si caso ya haya hecho su registro anteriormente, y si no es ninguno, entonces de estas personas puede seguir con su inscripción. Para usar el ID, como le mostramos, generalmente ustedes van a ver un botón como este. Lo importante es proporcionar un ID autenticado y que va a estar vinculado a un nombre. O sea, sabemos que algunos sistemas le piden a uno que ingrese su ORCID ID manualmente. Esa no es una buena práctica porque, como se pueden imaginar, basta con que uno se equivoque un número y ya es otra persona. Entonces, por eso es que preconizamos que lo hagan siempre a través de un botón. Ese botón les va a presentar esta pantalla, que es una pantalla que lo identifica uno con su nombre, su ORCID ID, y le pide permisos para algunas acciones dentro de su registro, ¿sí? La otra manera de usarlo es acceder a sitios usando su propia cuenta de ORCID. Bueno, voy a pasar muy rápidamente por esta cuestión de seguridad de los datos, que es un tema muy importante dentro de ORCID. Aquí comparto con ustedes algunos puntos importantes, sobre todo este link que los lleva a nuestra política de privacidad. Otra cosa importante es que no solamente creen su registro ORCID, se me mezcla con el portugués, yo en Brasil. No es solo que creen su registro ORCID, sino que lo pueblen, lo llenen, pongan información en ese registro, para que cuando alguien esté leyendo un artículo suyo, haga clic en su ORCID, llegue a su ORCID y tenga información sobre sus actividades, sus trabajos, sus disertaciones, por ejemplo, o presentaciones que ha hecho, conferencias, en fin, todo ese tipo de información se puede poner dentro del registro y los invitamos a que lo hagan. Bueno, voy a entrar en la cuestión del registro ORCID y voy a pasar rápidamente por algunos puntos importantes. En la estructura del registro, cuando uno crea su registro, es en la parte izquierda, tiene algunos datos biográficos. En la parte derecha está la parte de biografía, educación, empleo, financiamiento, obras, y recientemente tenemos algunas categorías más, como por ejemplo afiliaciones a asociaciones, o una actividad, por ejemplo, recurrente como es la revisión por pares, puede ser también incluida dentro de las nuevas sesiones que tenemos. Aquí en la parte izquierda tenemos el nombre del investigador, su ORCID ID, otras variantes del nombre, y esto es súper importante que incluyan todas las variables de su nombre, porque esto va a influenciar la recolección de sus publicaciones, por ejemplo, dentro de Scopus o de Web of Science. Entonces es importante porque desde su registro ORCID pueden jalar sus publicaciones en esas bases de datos, pero eso va a tener influencia no solamente el nombre que ustedes eligen poner aquí. Entonces yo, por ejemplo, elegí tener mi primer nombre y mi último sobrenombre nada más para simplificar, entonces soy Ana Heredia, pero aquí pueden agregar todas las variantes. Recomendamos que pongan el país también de proveniencia, palabras clave que definan su trabajo, esto es importante para Concitec también, que pongan otros sitios web, que tengan la página del laboratorio, por ejemplo, o lo que sea,
que incluyan todos sus correos electrónicos, esto es súper importante, que incluyan no solamente su correo personal y profesional, pero que también incluyan correos que ya no son más válidos. Por ejemplo, imaginemos que hizo un postdoc durante un año en otra universidad, en otro país, y estuvo vinculado y tuvo un email de esa universidad y eventualmente publicó bajo esa otra afiliación y con ese otro email. Y aunque ese email ya no esté más válido, es importante ponerlo aquí también y setearlo como no corriente, digamos, como no actual, pero no obstante está vinculado a su persona y a su ORCID, ¿no? También se pueden agregar otras IDs, ¿no? Otros identificadores de otras plataformas. Y como les comentábamos, cada ítem dentro de su registro tiene 3 configuraciones posibles de privacidad. O sea, yo puedo elegir que cada información que tengo en mi página lo vea todo el mundo, lo vea solamente mis organizaciones de confianza o solamente lo pueda ver yo. Bueno, en la parte de derecha, como les comentaba, ¿no? Agregar las variaciones de nombre, las palabras clave, sitio web, todos los mails, identificadores externos. Dentro aquí de los account settings, ¿sí? Pueden ver aquí, pueden configurar una serie de cosas, incluso incluir los otros emails, configurar cuál email es visible, cuál no es. Aquí recomendamos a que agreguen todos sus emails y cada uno de ellos tiene su propia configuración de visibilidad. Aquí ustedes pueden ver las organizaciones de confianza, pueden agregar una persona como individuo de confianza para poder gestionar su registro. Y voy a pasar rápidamente aquí, bueno, la parte de educación y empleo, trabajamos junto con otra organización que se llama Ringgold, que provee identificadores para organizaciones de investigación. Entonces, por eso cuando uno empieza a poner ya el nombre de la universidad, ya aparece un menú y algunas posibilidades. Bueno, el financiamiento, la misma cosa. Trabajamos con Fundref, que es una base de datos de agencias de financiación. Bueno, obras, hay básicamente tres formas de agregar obras manualmente. Usar entonces se abre un formulario para llenar, usar la herramienta buscar y enlazar, y entonces pues, se puede enlazar publicaciones que estén dentro de algunas bases de datos con las cuales ya trabajamos, o se puede importar un link BibTeX que ustedes hayan exportado desde otra base de datos. Bueno, cuando un artículo proviene de diferentes fuentes, no se generan diferentes registros, sino que se agrupan en función del DOI. El sistema reconoce que es un único artículo y ustedes pueden elegir cuál fuente quieren dejar dentro del registro. Voy a pasar rápidamente por esta parte. Bueno, revisión por expertos que se puede agregar. Las actualizaciones automáticas que funcionan cuando la revista manda el DOI, manda el ORCID ID a Crossref, ¿no? Y entonces se hace el vínculo entre DOI y Crossref. Lo mismo con DataSite. Voy a pasar rápido por esta parte. Y voy a hablar rápidamente, me falta poquito tiempo, de los beneficios para las organizaciones de investigación, para los institutos de investigación, en usar la API de miembro de ORCID, ser miembro de ORCID. Como ya lo han podido ver, se trata de obtener conexiones fiables entre sus sistemas. ORCID es una plataforma de alcance internacional. Está la cuestión de los formularios prellenados, cuando uno usa su ORCID para entrar en algún sistema. Ustedes como obtuvieron el permiso de sus investigadores para poder tener acceso a sus registros, eso quiere decir que sus exalumnos también ustedes pueden acompañarlos porque ese permiso que les es dado dura por 20 años o hasta que el usuario lo levante, digamos. Entonces ustedes pueden a través de ORCID también acompañar sus exalumnos y ver cómo se están desarrollando. Obviamente hay una cuestión de una ventaja en que las máquinas hagan esos intercambios de información. Esto se hace de forma mucho más segura y mucho más precisa.
Otro punto importante es que ustedes necesitan tener el consentimiento de los investigadores para poder usar sus datos. Eso es súper importante porque evita que posteriormente haya cualquier tipo de pleito ¿no? Por parte de los investigadores en el sentido de quién y por qué está usando sus datos. Y otra cosa importante es, como ya lo han visto, con 7 millones de investigadores en el mundo que tienen ORCID, nosotros sabemos, y también lo sabemos por diferentes encuestas que hacemos, que la comunidad apoya ORCID, los investigadores apoyan el uso de ORCID. Bueno, esta cuestión de las conexiones fiables, simplemente para hacer hincapié que de esta forma las universidades, los institutos pueden controlar cómo el nombre de su organización es expresado en los sistemas que usan sus investigadores. De esa forma, ustedes incluyen en el ORCID del investigador el identificador único para la organización, o sea, ya hacen un vínculo ahí, ¿no? Entre diferentes identificadores, el ORCID, el identificador de la organización, el DOI de los artículos, etcétera. Y la ventaja es que el sistema conecta información de afiliación acreditada a los registros de sus investigadores, o sea, validada por ustedes, ¿no? Bueno, el alcance internacional, los formularios prellenados, como les comentaba, las actualizaciones de los ex alumnos. Ustedes pueden recibir alertas cada vez que hay una novedad en un registro de un investigador, o sea, pueden estar totalmente informados de las actividades de sus investigadores. Bueno, las máquinas hacen ese trabajo y la cuestión del control de los investigadores. Aquí simplemente algunos ejemplos muy rápidamente de algunos países, algunos de los cuales han inspirado el CONCITEC en su proyecto también, que además es pionero en América Latina, es el único país, Perú, que tiene ya un sistema de información coordinado, ¿no? A nivel país. Aquí tenemos el ejemplo de Italia, que creó un consorcio nacional y obtuvo, a partir del momento en que 74 universidades y centros de investigación se unieron alrededor del Ministerio de Educación, ellos lograron una adopción récord de ORCID y al final del año en que empezaron esa campaña, más del 80% de los investigadores italianos tenían un ORCID ID. Ese es el gráfico que ustedes ven aquí en la parte de derecha arriba, el crecimiento del número de ORCID IDs a partir del momento que se tomó esa decisión a nivel país. Estos gráficos muestran cómo los investigadores estaban abiertos a tener su registro ORCID. Bueno, un ejemplo en Reino Unido también de abordaje coordinado, en Alemania también tenemos ejemplos, en Portugal tenemos un sistema CRIS nacional, un sistema de información, gestión de información de investigación, que es también ejemplo alrededor del mundo y que también usa ORCID. Tienen integrado el currículum nacional y el repositorio nacional con ORCID. Aquí es una herramienta bien interesante que ellos, la Fundación para la Ciencia y Tecnología en Portugal, desarrolló con base a algunos estudios que ellos realizaron para adoptar ORCID y acabaron desarrollando una especie de una calculadora para estimar el tiempo y el dinero que se ahorra al tener ORCID, en el sentido del tiempo que dejan de gastar los investigadores para llenar formularios e información. Es bien interesante, los invito a que lo consulten. El consorcio brasilero en CAPES, no tenemos un sistema CRIS todavía como lo tiene el Perú, pero estamos en ese proceso por aquí. El consorcio brasilero involucra a CAPES, que es la Agencia de Fomento del Ministerio de Educación, al CNPq, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la agencia de fomento vinculada al ministerio, las 26 agencias de financiación regionales, Cielo, IBICT, que es el repositorio nacional, y algunas universidades que también hacen parte. Bueno, paso rápidamente por esto. En Perú, ustedes saben mejor que yo todo el trabajo que estamos desarrollando juntos desde el 2015. Bueno, CONCITEC hace parte de nuestro grupo Orbit, que con otras agencias de fomento alrededor del mundo.
bueno, los proyectos que tenemos en curso, sobre todo los webinars este año y un workshop que tal vez hagamos nuevamente como hicimos el año pasado, hagamos otro este año. Y bueno, simplemente voy a terminar con los beneficios de una integración robusta. Eso genera más calidad y más confiabilidad de los datos, mejores estadísticas, por lo tanto, más transparencia y mejor reparto de los datos entre todos los sistemas, más visibilidad para la producción científica, más citas, para los investigadores, como comentábamos, menos tiempo introduciendo información manualmente y para los administradores de la información, menos tiempo verificando y chequeando esa información. Aquí en la parte derecha es simplemente un ejemplo de un sistema CRIS en República Checa. Y por fin termino diciendo que actuando en conjunto, la comunidad científica del Perú tiene el poder de mejorar el valor y la amplitud de su información de investigación, y los identificadores únicos de investigadores tienen el potencial de ofrecer un reparto de información racionalizado y de ofrecer transparencia a la creación y a la reutilización de esa información. En ese sentido, ORCID seguirá trabajando con CITEC en su proyecto de mejorar la calidad de los datos sobre sus investigadores y sobre sus actividades de investigación. Los dejo con dos artículos, uno en Science, otro en Nature, que pueden ser interesantes sobre el trabajo de ORCID y cómo está apoyando la ciencia, y alguna otra bibliografía que puede ser interesante para ustedes, más información sobre ORCID, más sobre la seguridad de los datos. Bueno, y por fin aquí mi contacto, y les agradezco mucho la atención y espero que podamos contestar a sus preguntas que nos llegaron a lo largo de las presentaciones. Los dejo con Abel. Listo, Ana, muchas gracias. Para poder presentar, por favor. Listo, ahora se ve, ¿sí? 4 puntos de integración con ORCID. Sí. Perfecto. Ana, muchísimas gracias. Estamos con la hora, vamos a tratar de acabar en 5 minutos. Voy a correr un poquito. Lo que estamos haciendo para integrar ORCID, ustedes ya lo conocen, entran al CTI Vitae y en la parte que dice otros identificadores tienen una opción para vincular su cuenta, para hacer el apretón de manos que nos comentaba Ana. ¿Ok? Cuando hacen clic acá, se va a abrir la pasarela de ORCID, van a tener que poner su correo electrónico, su número ID, la contraseña y automáticamente se hace la vinculación. No es necesario que recuerden sus 16 dígitos de su identificador, automáticamente se conecta y ya aparece que está conectado en el CT Vitae. Nos interesa mucho que todos los investigadores que trabajan en los IPIs en las universidades tengan esta vinculación para poder hacer el seguimiento de la información como ya hemos mostrado. ¿Ok? Y tiene otros beneficios. Por ejemplo, a la hora de importar sus trabajos, si ustedes ya los importaron de ORCID, todas sus publicaciones de Scopus, Web of Science, Redalyc, etcétera, etcétera, cuando hacen la importación, igual vuelven a hacer la vinculación a través de su usuario y contraseña, si es que no lo hicieron antes, y se va a descargar la información tal como está en el ORCID, respetando siempre la fuente. Por ejemplo, si del sitio de Vitae importaban directamente de Scopus, ahora tendrían Scopus a través de ORCID, por ejemplo. Entonces siempre se mantiene la fuente primaria de donde se está trayendo la información de sus publicaciones. Esto es muy importante porque no tiene que estar importando nuevamente uno a uno, sino descargan todo en lote. Otra cosa importante, que ustedes cuando ingresan al CT Vitae en la parte de iniciar sesión, siempre lo hacen con su usuario y su contraseña, ¿no? Su usuario, su número de DNI y su contraseña. Si ya han hecho la vinculación, tienen acá a la derecha una opción para ingresar con su ORCID ID. Ya no necesitarían tener el documento de identidad y la contraseña inicial, sino con su misma cuenta de ORCID pueden ingresar al CTI Vitae. Una vez más, se le va a abrir la ventana de vinculación, ponen sus datos de acceso, su correo, su ORCID ID, su contraseña y ingresarían. Y para terminar, en el marco de la campaña de adopción ORCID que está haciendo el CONCITEC en conjunto con ORCID, estamos haciendo una gestión y monitoreo de la adopción institucional.
Para esto ya hemos enviado oficios, como les dije inicialmente, ya cada institución ha designado un coordinador de afiliaciones y este coordinador de afiliaciones básicamente lo que va a hacer es ingresar a otra plataforma que se llama Dani, va a poder subir un listado de sus afiliados y esta carga de listado de afiliados que él haga se va a contrastar con la que tenemos en el CTI Vitae. Lo vamos a contrastar con 263.000 usuarios que tenemos registrados en el CTI Vitae y le va a responder un reporte. ¿Ok? Básicamente, el coordinador de afiliaciones va a entrar a la sección de afiliación, va a poder cargar información y va a poder ver información, va a cargar información a través de una plantilla que le vamos a dar. En esta plantilla lo que tiene que poner es el tipo de documento de identidad. Uno, por ejemplo, es para DNI, los números de DNI y puede poner una unidad como referencia. La facultad, el área, el laboratorio, etcétera, etcétera. Y una vez que carga este listado, puede ser hasta 10.000 números de documentos de identidad, lo que hace es mostrarle en la pantalla la respuesta. Por ejemplo, en el primer caso vemos que el DNI sí lo encuentra, es Abel del Carpio Guerrero, en la unidad que coloqué, sí está en el CTI Vitae, se puede hacer clic y hacer, sí tiene su ORCID vinculado y le da más información. Si ha declarado su Scopus ID, también lo va a ver. Si está calificado en el RENACID, también va a ver, si que está calificado, va a ver el número de registro, fecha de vigencia, de inicio, fin, resolución, etcétera, etcétera, bastante información. Y arriba a la derecha tienen un cuadro resumen, en el cual la institución puede ver que subió 13 personas afiliadas, de las cuales 12 están inscritas en el CT Vitae, de las cuales 3 están calificadas, 11 tienen su ORCID vinculado, 0,84%, y 7 han colocado su Scopus Author ID. Con esta información, las instituciones pueden monitorear muy rápidamente y muy fácilmente, primero, qué investigadores están o no están en el CT Vitae, sin necesidad de consultarles a ellos, y segundo, ver cuáles de los que ya están inscritos en el CTVTA han vinculado su ORCID o no. No basta con que tengan su ORCID, tiene que estar vinculado con el CTVTA para que aparezca en este listado. ¿Ok? Si quieren más información al respecto, los invito a conocer esta página perucris.concitec.gov.pe, perucris.concitec.gov.pe, y tenemos una sección sobre la adopción ORCID. Y aquí les explicamos toda la información, tenemos algunos indicadores y tenemos una parte de talleres. En la parte de talleres ustedes van a encontrar registro para los siguientes webinars, nos faltan 2 este año, y también la información que ya hemos realizado. Van a ver las presentaciones y los videos de los webinars anteriores. El de hoy día espero que esté publicado ya para el día lunes y van a poder consultar toda esta información siempre como referencia. También pueden ver información sobre algunos datos estadísticos que estamos colocando. Hasta el día de hoy, ya teníamos 117 universidades e IPIs han designado un coordinador de afiliaciones con los cuales ya venimos trabajando. Al mes pasado teníamos solamente 96. Esto es algo que nos emociona mucho, nos alegra porque vemos que hay mucho interés por parte de las instituciones de ciencia y tecnología en el país por el tema de la adopción con ORCID. Y simplemente algunos datos, tenemos, como dijo Ana, ya más de 24.000 usuarios que en el CT Vitae han vinculado su ORCID. Al semestre pasado teníamos 22.000, ya tenemos más de 24.000. Este último mes hemos subido 2.000 usuarios que han vinculado su ORCID y esto ha sido gracias a la gestión que están haciendo los coordinadores de afiliaciones en sus instituciones, lo cual les agradecemos bastante. Solo para terminar y comenzar con las preguntas, ¿por qué estamos haciendo todo este tema de gestión de datos? Primero que todo, cumpliendo con normas internacionales. Estamos adoptando estándares internacionales, no estamos reinventando la pólvora, estamos adaptando normas internacionales. Pensamos que la información tiene que ser fácil de encontrar, abierta y accesible, que en cualquier momento podamos encontrar la información, por ejemplo, como la que se encuentra en la ficha pública del CT Vitae o en el perfil público del ORCID, por ejemplo. Siempre se están protegiendo los datos personales insensibles, tanto en ORCID como ya mencionó Ana, y en el CONCITEC, en el CT Vitae, los datos personales nunca se publican, no se publica el correo, el DNI, la dirección, etcétera, etcétera. Tenemos mucho cuidado con esa información y estamos cumpliendo con las normas que dice la Ley de Protección de Datos Personales. Queremos reducir la carga de información, que se ingrese una vez y se reutilice con frecuencia. No tiene sentido estar ingresando la misma información en diferentes lugares. Y recopilar datos a partir de fuentes primarias y autorizadas para luego ser compartidas.
toda esta integración, todo este gobierno de datos que se están haciendo a través de estas plataformas y el control de la calidad de los mismos va a ser liderados por el CONCITEC. Toda la información que nosotros después pongamos como fuentes primarias ya validadas, ya ha sido verificada, supervisada y controlada por el CONCITEC. Bueno, nos vamos a las preguntas. Tenemos un par de minutos. Disculpen que nos hayamos pasado un poco la hora. Acá tenemos una Perfecto. pregunta. Sí, acá tenemos, a ver, me preguntan sobre si hay algún manual. Vamos acá, discúlpenme. La presentación, Freddy Villanueva nos pregunta, por favor entren a perucris.concitec.gov.p en la sección de ORCID y ahí están todas las presentaciones como les comenté. Estas son para ti, Ana. Acá pregunta Pablo Antonio, ¿qué Sí. significa consorcio en este contexto? Sí, Pablo, consorcio es cualquier conjunto de 5 o más organizaciones que digamos que se pongan de acuerdo para digamos, hacer la membresía de ORCID y tener, digamos, un trabajo coordinado, ¿no? Lo ideal sería eso. Tenemos consorcios en los cuales tenemos un líder de consorcio, siempre hay un líder de consorcio, que está garantizando que todo el mundo esté integrando bien sus sistemas, que esté comunicando bien internamente, que haya un alineamiento, digamos, en los mensajes y todo eso. Desde un punto de vista económico, la ventaja del consorcio es que cuanto más miembros tiene el consorcio, más barato le sale a cada universidad ser miembro de ORCID. Entonces, solo para darte un ejemplo, una organización de investigación sin ánimo de lucro paga hoy $4.120 por año para ser miembro básico de ORCID, ¿no? Si esta universidad se juntaran con 4 otras más, pagarían de 4 a 9 miembros, cada miembro paga 6.000, o sea, un poquito más, pero son todos miembros premium, ¿sí? Con las ventajas de ser miembro premium sobre las ventajas de ser miembro básico. Ya pasando a más de 10 organizaciones que se juntan, el valor ya es inferior al valor individual. Entonces, sobre todo es una manera para nosotros también como organización sin ánimo de lucro y pequeña, pues somos solamente 35 personas de ORCID en todo el mundo para más de 1.060 miembros. Es una manera para nosotros también que la comunidad se organice ella misma y tengamos nosotros un solo punto, digamos, de interlocución con esa comunidad a partir del líder de consorcio, ¿sí? Es una manera también de un poco gestionar nosotros el volumen de miembros que estamos teniendo en el momento, ¿no? Podemos hablar de eso si quieres de forma directa. Puedes mandar un mensaje a mi mail que es a.heredia con h @orchid.org, ¿sí? Okay. Aquí Wilfredo me pregunta cuáles son los requisitos para ser miembro de ORCID. No hay ningún requisito, Wilfredo. Yo creo que el requisito es que ustedes sepan qué quieren hacer con ORCID dentro de la organización. Cualquier universidad, cualquier instituto de investigación puede ser miembro de ORCID. Nosotros los recibimos con mucha alegría porque de eso, no, con eso que nos pagan ustedes, de eso vivimos nosotros como organización. Pero es importante sobre todo que ustedes sepan bien cuáles son los planes y proyectos del uso de ORCID. Y para eso, si quieres escribirme también, podemos hablarlo por teléfono incluso. Ok, aquí Gerson nos pregunta, ¿la universidad miembro puede actualizar la información de los investigadores que pertenecen a su institución o solo colecta lo que han registrado los investigadores? Puede actualizar alguna información, no todo, pero casi todo, desde que tengan una integración. Entonces, por ejemplo, si tienen una integración con su repositorio, lo que van a poder hacer es empujar el contenido de ese repositorio para dentro del registro ORCID del investigador pertinente, digamos. Entonces, de esa forma, en el registro de este investigador no solo van a estar aquellas publicaciones que el propio investigador
recolectó desde Scopus y Web of Science, sino que al hacer ese empuje desde el repositorio se le va a dar visibilidad a toda la producción que generalmente queda intramuros, digamos así, ¿no? Ya sean los artículos publicados en revistas locales o las tesis, monografías, etcétera. Eso es una cosa que se puede actualizar y también se puede, como lo comentamos, si por ejemplo hacen un vínculo con su sistema de recursos humanos, por ejemplo, pueden validar la afiliación de los investigadores porque ustedes van a tener un sistema en el cual está identificado el investigador, su rol, su puesto, su departamento, su working ID, su fecha de entrada, su fecha de salida, etcétera, y eso puede ser cargado al registro de los investigadores a través de la API de miembro, ¿no? Ok, ya estamos con la hora, vamos a terminar Sí. rápidamente. Aquí William pregunta sobre el INAIGEM. Ya hay designado un coordinador de afiliaciones. Por favor, escríbeme a mi correo adelcarpio@concitec.gov.p. Ahorita no tengo el nombre en la memoria, pero sí ya tenemos una persona asignada como coordinador de afiliaciones. Eh, Dana nos pregunta, ¿el ORCID tiene que ser actualizado cada cuánto tiempo o no necesita actualización? Sí necesita autorización y el ORCID es responsabilidad de su dueño, de su usuario, que tiene que alimentarlo, cuidarlo, hacer los vínculos con otras organizaciones, etcétera. O sea, no basta con crearlo, ¿no? Lo tiene Ok. que alimentar, sí. Aquí María Cecilia de la Universidad Autónoma de Ica me dice que se contactaron, pero no queda muy clara la información enviada dado que estaba en inglés. Si habrá buena información en castellano. Sí, Maribel, eso es un problema que sabemos que tenemos. Como somos una organización pequeña, no tenemos cómo traducir a todas las lenguas de nuestros miembros. Lo que te propongo es que me mandes un correo y hagamos una llamada telefónica. Yo creo que va a ser lo más útil en este momento, por lo menos para que yo le saque las dudas iniciales. Ok, acá Joe Johan nos pregunta cómo importar datos de Dina a ORCID. Todavía no está actualizada esa información, lo tuvimos un tiempo, la hemos desactivado, estamos trabajando en eso. Pero pronto el Concitec ya va a poder publicar información en el ORCID de los usuarios que hayan dado la autorización, obviamente, ¿no? ¿Cómo se puede ser parte del consorcio? Bueno, esto ya lo respondiste, es preguntó Evelyn Flores. El procedimiento para vinculación de WOS a ORCID es igual que el de Scopus a ORCID, pregunta Paul Alan. Sí, solo que ahora como Web of Science está junto con Publons, tuvimos un momento así vamos a decir, de interludio, pero sí, el proceso es el mismo. Se hace a partir de Publons ahora. Ok, aquí me preguntan de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Pasco. Los investigadores en su mayoría tienen un registro actualizado en el CETIVITAE, pero no en el ORCID. Ok, bueno, por lo pronto lo que más nos surgía era el tema de la vinculación. Ya más adelante podrán ir actualizando su información en el ORCID, ¿no? Eh, Analí Matiel nos dice, he intentado ingresar a mi ORCID y la página no carga. Quería saber si la página está en mantenimiento. No, no está en mantenimiento y en principio te recomiendo hacer un refresh y debe ir. Ok. Bueno, perfecto. Creo que vamos a tener que dejar las otras preguntas porque ya nos hemos pasado más de 15 minutos de la hora. Por favor, cualquier cosa me pueden escribir a delcarpio.concitec.gov.p o le pueden escribir a ana a.heredia@orcid.org. Muchas gracias a todos por su participación. Este video y las presentaciones estarán disponibles a partir del lunes en la página que les comenté, peruclis.concitec.gov.p. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ana. Sí, gracias a todos. Aquí hay una pregunta de Elar que sobre DSpace. Te invito a que me escriban si hablamos directamente. Todos aquellos que necesiten una conversación más directa conmigo, escríbanme y podemos hablar por teléfono sin ningún problema. Ya sabemos que nuestra documentación está toda en inglés, no es lo ideal, pero bueno, estamos trabajando para poder cambiar eso, pero no es para ahora. Entonces, por el momento estoy yo para ayudarlos. Ok, Muchas perfecto. gracias por Muchísimas todo. gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes, hasta luego.